saben, conmigo hemos venido llevando la serie de las parábolas de Jesús y específicamente en el libro de Lucas. ¿Recuerda la parábola pasada que nosotros vimos hace aproximadamente 15 días? La parábola del árbol, ¿verdad? No lo había, se me escapó decirlo, pero es tiempo de decirlo. Y es que la parábola del árbol que se encuentra en Lucas capítulo 21 es la última parábola que se presenta en el libro de Lucas. Así que si usted mira a partir del capítulo 22, tiene como título Complot para matar a Jesús, y ya sigue pues que Jesús padece ante Pilato y todo el tema de la crucifixión y pues también de la resurrección. Entonces, esta en el libro de Lucas fue la última parábola que nosotros vimos. Y pues hasta ahí llegó las parábolas, pero en el libro de Lucas. Así que vamos a retomar, y al igual que hicimos con el libro de Lucas, si Dios lo permite, vamos a retomar aquellas parábolas que no se presentan en el libro de Lucas y que se presentan en los otros evangelios. Y pues vamos a comenzar revisando en el evangelio de Mateo. Así que la serie se llamaba Las parábolas de Jesús según el libro de Lucas. ¿Qué es lo que cambiaría ahorita? Solamente según el libro de Mateo. Eso es. Entonces, vayamos a Mateo. Mateo, libro número 40. Primer libro del Nuevo Testamento. Y nos vamos hasta Mateo, vamos al capítulo 8. Vamos al capítulo 8. ¿Pueden ver alguna parábola en Mateo capítulo 8? ¿No? El capítulo 8 nos presenta desde que Jesús sana a un leproso. ¿Sí? Después que Jesús sana al siervo de un centurión. Después que Jesús sana a la suegra de Pedro. Después lo que querían seguir a Jesús, que Jesús calma la tempestad. Los endemoniados gadarenos, el llamamiento de Mateo, después en el 9. Y seguimos así, simplemente ubiquémonos ahí. Antes de comenzar, acompáñenme en una oración. Señor, gracias te doy por permitirme estar aquí. Gracias porque sé que tú eres grande, tú eres misericordioso, porque sé que no soy digno tampoco de estar parado acá. Sin embargo, tú has querido que en el día de hoy exponga tu palabra a tu pueblo y que esa palabra sea para edificación de los oyentes, y eso es para nosotros, principalmente para mí y también para la iglesia como tal. Que sea aumentando nuestro conocimiento acerca de ti, acerca de tus demandas, acerca de todo lo que has dejado en las Escrituras, y que podamos tener una noción completa de lo que es el Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, ¿encontraron algo en el capítulo 8? ¿Del 18? No, que se encontraron una parábola en el capítulo 8. ¿Usted la ha encontrado o no la ha encontrado?
¿No la encontraron? No la encontraron, ¿verdad? Bien. Eh, en el capítulo, en el capítulo 8 no se presenta ninguna parábola. Simplemente quise que estuviéramos allí ubicados. Pero en sí la parábola arranca desde el capítulo 13. Así que vamos ahí al capítulo 13. Tenía un texto equivocado, perdón. Ajá. Yo sí decía, yo no miro ninguna parábola allí. Sí, yo dije, por eso le pregunté, ¿ustedes ven una parábola? Y no, nadie vieron. Ese síntoma de arriba. Estaba equivocado de Evangelio incluso. Capítulo 8. Bueno. Estaba de Marco. Estaba en otro capítulo. Bueno. Así que vamos a ubicarnos en el capítulo 13. Y vamos a ver allí una parábola muy conocida. Y es la parábola del sembrador, ¿verdad? Así, allí se ve una parábola. La parábola del sembrador nosotros tuvimos la oportunidad de revisarla en el estudio de Lucas. Y fue una de las primeras parábolas. Y una de las parábolas, todas son bonitas, pero una de las parábolas más explicadas, porque Cristo mismo se toma su tiempo para explicar detalle por detalle. Así que es muy, muy explicadita. Vamos a leerla un poquito. Así que va desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y seguido a esto, se nos presenta cómo yo inicié la serie de las parábolas. Y fue este mismo texto que continúa aquí, el que comencé a hablarles en la introducción, recuerda, pequeña introducción, dice Felipe. Comencé a hablar de las parábolas, y es esto, el propósito de las parábolas. Así que por favor recordémoslo. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan, y yo los sane. Ahora, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Entonces, para recordar, hablamos un poco hace mucho tiempo acerca de esto, el propósito de las parábolas, y es explicar una verdad, una doctrina, un mensaje, ¿por medio de qué? Por medio de una historia. Pero ahorita decíamos que en la época era muy conocido esto, no era nuevo. Incluso en el Antiguo Testamento tenemos la oportunidad de apreciar algunas parábolas. Así que no es algo propio inventado por Jesús, sino que era un género literario que hasta el día de hoy se usa. ¿Y qué es lo particular de las parábolas? Que es algo que atrae mucho al oído porque es como si le estuviera contando una anécdota o una historia a usted. Y eso es atrapante. Usted no se duerme escuchando una anécdota o algo, no recuerdan como cuando las personas mayores o los abuelitos le contaban a uno los cuentos y las hazañas que ellos hacían. Es una historia y eso es bonito. La cuestión es que eso queda en la mente. Y es algo que Dios usó este género para que de igual manera este mensaje quedara en la mente del público. Pero ¿qué es la particularidad de estas parábolas? Y el mismo Cristo lo explica. Algunos viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Qué quieren decir? ¿Qué quiere decir eso? Que algunos, aún presentándoles así las parábolas, no las podían entender. Pero dice hacia los discípulos: bienaventurados vosotros o vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Así que las parábolas son selectivas y más cuando Cristo la estaba diciendo. Y es algo que excluye, es verdad, es algo que excluye, no es inclusiva para todos, sino que excluye a una parte de aquellos quienes están escuchando. ¿Por qué los excluye? Porque sencillamente no entienden. Porque Dios no le ha dado ese discernimiento para poder comprender las realidades del reino. Es así de sencillo. Porque sabemos que es Dios mismo el que abre los ojos para que uno tenga el entendimiento. Cuando dice abre los ojos es para que uno pueda entender. Y sencillamente a aquellos a quienes no le abre los ojos o aquellos pues no pueden entender. Entonces son realidades marcadas y muchas veces nos encontramos con esto, que incluso los discípulos le preguntan, porque ni siquiera los propios discípulos le entendían algunas veces. Vemos que en algunas parábolas sí entendían los mensajes, pero en algunas no. Y Jesús se da la tarea de enseñarles qué es el mensaje que quería decir con esa parábola. Así que de ese modo sabemos que la parábola del sembrador, ¿qué significa? ¿Ustedes qué recuerdan de la parábola del sembrador? ¿Recuerdan la historia por lo menos? ¿Recordamos la historia? A ver, juntemos, hagamos la historia, sin leer la Biblia. ¿Cómo comienza la parábola del sembrador? Había un sembrador, ¿cierto? ¿Qué iba a sembrar? Una semilla. ¿Dónde le va a sembrar? En 3 lugares por lo menos diferentes. ¿Cierto? Dice que en el camino, entre piedras, ajá, y la última entre buena tierra. ¿Cuál es el significado o cuál es el mensaje que nos da la parábola del sembrador? Si lo recordamos, porque es práctica, no es parábola al fin y al cabo. La semilla es la palabra de Dios. ¿Quién es el sembrador? Es el que siembra la semilla. Es profundo. Los campos. ¿Quiénes son los campos? Las personas, los oyentes. Ahí quienes incluyen.
Todos, todo el que escuche la palabra de Dios. Vemos que hay un efecto sobre aquellos campos. Y hay campos porque aquí vemos realidades de cómo es que las personas toman la palabra de Dios después de que la reciben. ¿Y cómo es la reacción? La reacción es que algunos las escuchan y vemos que es una realidad que muchos son, uno los mira y son receptivos en cuanto al escuchar la palabra de Dios. No todo el mundo le cierra la puerta, no todo el mundo lo maldice, sino que hay algunos que con gusto la escuchan y como que bien. Pero ¿qué pasa? ¿Viene qué? Viene el sol, ese sol que representa. No vengan a Neiva porque se quema. Viene la prueba, vienen los obstáculos, viene el compromiso. ¿Y qué pasa? Sencillamente, esa pues sí, se apaga, la persona deja ya de recibir esa palabra con gozo y se aparta sencillamente. Hasta ahí queda. ¿Qué hay con la otra persona que cae esa palabra y que es el campo de los espinos? Entonces llega los afanes de este siglo, esas personas ya son diferentes a las primeras, porque parece que esta persona tuviera una resistencia mayor. No es simplemente de que escuchó bien, sino que tiene de alguna manera una constancia. Y se está por un buen tiempo, y usted puede ver que esa planta como que va dando su fruto. Pero ¿qué pasa después? La cuestión es que, exacto, la cuestión es que se ahoga en su mismo terreno. ¿Qué pasa? Se ahoga. Y ahí lo explica que es por los afanes de este siglo. En otras palabras, es por lo que uno terrenalmente desea y cambia el lugar de Dios por ese deseo terrenal. Normalmente se puede tomar, y yo sé que vienen a sus mentes y viene a la mía, la cuestión del dinero. Porque sabemos que por el dinero muchos, por el amor del dinero, muchos se pueden perder. Y es eso, querer acaparar, querer para ellos, y simplemente hasta ahí llega. Pero hay otros que es el campo fértil, que es donde esa semilla nace y esa semilla crece y da fruto. Y aquí lo ponen porcentajes, al 30, al 60 y al 100. Entonces vemos que esas personas son las que aquel amo le deja esa mina, y son esas personas que producen ese fruto que espera Dios que produzca sus hijos. Y eso nos incumbe a cada uno de nosotros. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que ese significado? A grandes rasgos. Versículo 18. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero por el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. A grandes rasgos, ese es el significado. ¿Por qué leer esta parábola para pasar a la otra? Que esta es la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola, si no la vimos en el Evangelio de Lucas.
Incluso esta parábola es única en el Evangelio de Mateo. Usted por gusto puede pegar una revisada por los distintos evangelios y solamente se va a encontrar en el Evangelio de Mateo. Y es curioso porque va seguido de la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador sí la encontramos por lo menos en 3 evangelios. En el de Mateo, en el de Marcos y en el de Lucas. Pero, ¿qué pasa? No aparece. Aquí está seguido, pero en Lucas no aparece sencillamente, ni en los otros evangelios. Es por eso que se ha decidido de que hagamos pues este recorderis de evangelio por evangelio en busca de aquellas parábolas que no hemos tocado. La parábola del trigo y la cizaña. Teniendo en cuenta el contexto de la parábola del sembrador, aquí vamos por lo menos a destacar dónde se encontraba Jesús, todo lo que es en cuanto al contexto. La parábola del trigo y la cizaña, el versículo 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y continúa la parábola. Si notamos, ahí dice: les refirió otra parábola diciendo, y si notamos en este mismo capítulo se encuentran otras parábolas: parábola de la semilla de mostaza, parábola de la levadura, la explicación de la parábola de la cizaña. Entonces nos encontramos varias parábolas en este mismo capítulo de Mateo. ¿Por qué nos encontramos varias parábolas? ¿Y por qué? ¿Y cuál es la razón de que en esta aparezcan y en los otros evangelios no aparezcan? Cuando vino Jesús y hacía sus prédicas públicas, le enseñaba mucho. Y tan solo poco de lo que tenemos acá es de eso que él enseñaba. Y es por eso que no todos los evangelios aparece esta parábola. Pero la cuestión es tener la idea general y saber que hay más parábolas y que en un discurso Jesús dijo en sí muchas parábolas y en un discurso Jesús predicó mucho. Y ese es el caso de la parábola del trigo y la cizaña. Vemos que Jesús estaba allí predicando y era una parábola tras otra parábola, era una enseñanza tras otra enseñanza. Aquí, gracias a Dios, tenemos y enseñamos un tema y enseñamos una hora y media sobre un tema, pero Jesús lo hacía abiertamente y no enseñaba simplemente una cosa, sino que sus predicaciones hay veces que eran bien extensas y todos prestaban atención. En el versículo 10, entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué habla por parábolas? Vemos que aquí la audiencia, ¿quiénes eran? Los discípulos. Al comienzo del capítulo 13 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Dónde estaba Jesús? Junto al mar, ¿cierto? Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Ahorita dice que estaba junto al mar, pero que específicamente estaba ¿dónde? En la barca. Y había mucha gente, aparte de los discípulos. ¿Quiénes eran esa gente? Gente de muchos lados, exacto. Vayamos a Marcos capítulo 4.
Marcos capítulo 4, en el versículo 1, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Toda la gente estaba en tierra junto al mar. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, en el desde el versículo 1. Aconteció que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas por espíritus malos y enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que servían de sus bienes. Ahorita dice: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Y aquí nos encontramos, revisamos que en los 3 evangelios aparece la parábola del sembrador. Pero es interesante que aquí podemos ver que su audiencia no simplemente era sus discípulos, y su audiencia no es simplemente las personas que se le aparecían en el camino, sino que su audiencia era gente de todas las ciudades de alrededor. Y no solamente que se aparecía y que andaba Jesús por allí, sino que todas esas personas, ¿qué hacían? Iban hacia él. Todas las ciudades de alrededor, toda la gente quería saber qué es lo que Jesús decía. Entonces podemos imaginar la cantidad de personas que había escuchando este sermón. Y de parábola tras parábola, ya se están durmiendo con una parábola. Entonces, avanzamos. Parábola del trigo y la cizaña. Ya tenemos el ambiente, no entremos más en detalle en el ambiente. Ya tenemos el ambiente de que estaba junto al mar, de quienes estaban con él y de que estaba enseñando Jesús por medio de parábolas. Le refirió otras parábolas, versículo 24 de Mateo 13. Le refirió otras parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Algo interesante es que en las últimas parábolas hemos estado hablando acerca de la segunda venida de Jesús. Arrancamos con la parábola de las minas, que básicamente trata acerca de que Cristo vendrá a pedir cuentas acerca de lo que se ha hecho con esa mina, y veíamos qué era la mina. Aquí en otras palabras estamos hablando acerca de la función, la expansión de la palabra de Dios. Entonces vemos que cuando venga Cristo va a pedir cuentas de lo que se ha hecho con esa mina. Vemos después en la parábola de los labradores malvados que habla acerca de que Dios en su venida va a venir a buscar frutos de arrepentimiento. ¿Por qué? Recordamos la parábola de los labradores malos. Mandó a pedir los frutos, ¿y qué pasó? No le dieron nada, sino que lo mataron. Después vimos en la parábola del árbol, vimos que el fin de las
el fin del mundo y sus señales, que fue la parábola pasada. Y todo eso nos apunta a la segunda venida de Cristo. Algo curioso es que yo no arreglé las parábolas, sino que vemos que vamos progresivamente. Y toda la escritura se va uniendo, se va entrelazando entre ella misma. Ahorita, en esta parábola, ¿qué podemos apreciar acá? Vemos que hay una semilla que es semilla propia, semilla buena, y vemos que hay una semilla que no es semilla buena. ¿De qué podemos estar hablando acá? En la parábola del sembrador, la semilla que representa. En la parábola del trigo y la cizaña, la semilla que representa. No, es diferente, hay que tener cuidado. Normalmente nosotros tenemos esa apreciación de que cuando hablamos acerca de la semilla hablamos de la palabra de Dios. Pero sí funciona en la parábola del sembrador. Pero no funciona en la parábola de la cizaña. Y ahorita la vamos a ver. Entonces algo curioso, aprendemos algo curioso por lo menos. Que no siempre, cuando hablamos acerca de la semilla, hacemos referencia acerca de la palabra de Dios, sino que todo es por contexto. Hay que saber de qué estamos hablando. ¿Dónde se explica esta parábola? Pues al final del capítulo, desde el versículo 36, Jesús comienza a explicar la parábola. Entonces, hablamos acerca de las señales del fin del mundo, hablamos de que va a haber hambruna, de que va a haber pestes, de que va a haber terremotos, de que va a haber guerras. Hablamos eso, ¿sí, verdad? Que esos son señales del fin del mundo, de esa última generación. Y también hablamos cuándo será el fin del mundo. ¿Sí nos quedó esto? ¿Cuándo es el fin del mundo? Cuando Jesús venga. Ese es el fin del mundo. Es una pregunta como que tan difícil, pero a la vez tan fácil. Ahorita, ¿de qué habla esta parábola? Esta parábola habla acerca de las personas que van a estar en el fin del mundo. Y vemos que la última generación encaja desde la venida de Cristo hasta ¿cuándo? Hasta su segunda venida. Pero vamos a ver qué clase de personas, qué nos aporta la Biblia, qué nos dice la Biblia acerca de qué tipo de personas van a estar cuando Jesús regrese. ¿Se ha preguntado usted qué tipo de personas va a estar cuando Jesús regrese? ¿Será que solamente va a haber gente mala? Porque la maldad cada día se multiplica y cada día crece. Entonces la pregunta es, ¿va a haber gente mala solamente? ¿O será que va a haber una limpieza y el corazón del hombre va a cambiar y se va a regenerar y cuando venga Jesús van a estar solamente su pueblo? ¿O será que van a estar los dos o cómo será ahí? Pues esta parábola trata de eso. Esta parábola va a responder qué tipo de personas van a estar cuando Jesús regrese. Así que comencemos la explicación. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. El propósito de las parábolas, pero los discípulos no habían entendido esa parábola. Así que, ¿qué hizo Jesús? Pues les explicó. Respondiendo a él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el sembrador acá? Jesús. El campo, ¿cuál es el campo?
es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? La palabra de Dios, Los hijos del reino. los hijos los hijos del reino. ¿Y la cizaña, quiénes son? Los hijos del malo. Los hijos del malo. Los hijos del malo. Y es cuando comprendemos acerca de que la Biblia, cuando se expresa diciendo que ustedes son hijos del diablo, a eso hace referencia. No le demos tantas vueltas. El enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. El diablo. La ciega, ¿qué significa? El fin del siglo. El fin del siglo. Estamos tocando el fin del siglo. La última generación, la venida. Y los segadores son ¿quiénes? Los ángeles. Así que de esta manera sabemos qué significa cada elemento que nos presenta en la parábola. No hay que matarnos la cabeza en esa parábola porque es explicada. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de ese siglo. ¿De qué está hablando allí? De la segunda venida de Cristo que viene a juzgar a vivos y a muertos. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Al principio, si se toma solamente la parte de la historia de la parábola, es difícil de interpretar, porque puede pasarnos por la mente de que la semilla sea la palabra de Dios o algo así por el estilo. Gracias a Dios que Jesús mismo se dio la tarea de explicar esta parábola. Y no hay mucho embrollo allí para poderla entender. La cuestión es que la semilla, vemos que hay una semilla buena y que hay una semilla mala. Y cuando hablamos aquí de la semilla, estamos hablando directamente de la parábola, como se titula la parábola. Hay una semilla de trigo y hay una semilla de cizaña. ¿Y cuál es la semilla buena? La de trigo. ¿Y cuál es la semilla mala? Ahora, ¿por qué una es buena y por qué otra es mala? Exacto. También hemos estado mucho tocando el campo porque gran parte de las parábolas tocan el tema del campo y para eso muchas veces debemos de convertirnos campesinos por unos minutos para poder entender realidades como esta. ¿Qué es lo que pasa? El trigo vemos que se da en forma de ¿qué? De espiga. Vemos que la cizaña se da en forma de espiga. La cuestión es que cuando están pequeñas, ambas son iguales. Entonces, ¿cómo hace uno para diferenciarlas? Y otra pregunta más, ¿estamos hablando acerca de la iglesia? Respondamos la primera. ¿Cómo se hace para diferenciar de la cizaña y el trigo? Debe que esperar, exacto. Debe que esperar hasta que dé el fruto, debe que esperar hasta la siega, hasta la cosecha, como usted quiera llamarlo. Porque es que se conoce, es por eso. Porque una da fruto y otra no da fruto. El trigo, por lo general, cuando está en tiempo de siega ya, de cosecha, la espiga se tiende a doblar. ¿Por qué se dobla la espiga? Por el peso del fruto, porque tiene granos, porque adentro hay algo. La cizaña, por otro lado, mantiene erguida. Mantiene erguida.
¿Por qué mantiene erguida? Porque por dentro es hueca, no tiene nada. Entonces, vemos que son iguales pero son diferentes. Y es la cuestión, aquí, ahorita, ¿estamos hablando de la iglesia? ¿Sí estamos hablando de la iglesia? No, mira que no. No. Vamos a leer nuevamente. Dice, desde el versículo 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Eso está clarito y no hay que discutirlo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Exacto, y yo no quiero que categoricemos aquí que cuando diga el mundo tenga una connotación negativa como muchas veces. No, está hablando de la tierra. De los habitantes de la tierra, exacto. De los habitantes de la tierra, ese es el mundo. ¿Y en el mundo qué hay? Personas, pero hay buenos y hay malos, hay de esos dos grupos. Sencillamente hay buenos y malos. Y es importante aquí este punto porque ¿cuál es la labor de nosotros? La labor de nosotros es erradicar a los malos. No es la labor de nosotros erradicar de los malos. Y esa es la gran diferencia de lo que nosotros creemos como cristianos a muchas otras religiones. Que ellos pelean y tratan de eliminar a los que no piensan que son parte del grupo. Y van y hacen matazones, van... ¿Por qué qué? Porque es un enemigo. Porque es un enemigo para ellos. El mundo o aquellos hijos del malo, aquellos que no están acorde, ¿qué pasa? Son enemigos. Y a través de la historia, aún de la misma cristiana, hay algunos que se han descarriado en ese sentido. Y yo creo, no sé, sabemos mucho de historia, pero en los primeros siglos hubo, no en los primeros, mediados, un grupo que se llamaba la Cruzada. ¿Y ellos qué hacían? Ellos mataban a los que no estaban de acuerdo con su dogma, lo que creían, y ellos iban en nombre de ¿quién? De Dios. Y se representaban como cristianos. Y ellos atesoraban, y porque el oro y la plata es de Dios, entonces ellos tenían ese poder para suministrar los recursos que Dios nos ha dado. Y entonces prácticamente eran unos matones justificándose bajo el nombre de Dios. Pero ¿qué es lo que nos manda la Biblia? Y aquí es muy explicado. Hay semilla buena y hay semilla mala. No es dentro del campo de la iglesia como tal, sino en general, semilla buena y semilla mala. Se supone que aquí hay semilla buena. Entonces, nosotros seríamos esa semilla de trigo. Y los hijos del malo o los hijos del diablo son ¿quiénes? Los que no son hijos de Dios, sencillamente. Porque si vamos a decir malos, malos somos todos. Ahorita, el versículo 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ya entonces nos entra ese panorama de la segunda venida de Jesús. Y nos entra de que también el diablo, como enemigo de Dios, queriendo meter cizaña allí. Pero algo curioso, y con esa parábola
nos refleja es que el diablo no es como se presentan en televisión o en caricaturas con cuernos o con cosas así. O pues, sí, pintado de rojo y no sé qué cosa. No es así, sino que es una manera muy sutil, tan sutil como la cizaña y el trigo, que usted difícilmente los puede diferenciar. Difícilmente los puede diferenciar. Y gracias a Dios que no nos dio esa tarea de diferenciar o hacer acepción, sino que Dios mismo cuando venga los va a apartar, unos para acá y otros para acá. De esta manera que también tiene sentido que cuando uno dice que va a predicarle a alguien, que le predique al que sea. Porque nosotros no sabemos. Porque nosotros no sabemos a quién tenga Dios por esa semilla de trigo y a quién tenga Dios por esa semilla de cizaña. Entonces es importante, hay varias cositas. Versículo 40, bueno, aquí la ciega al fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Con quién viene Cristo? Con los ángeles, no somos los segadores, nosotros no somos los segadores. Vienen los ángeles, cada uno tiene una función. Vienen los ángeles y ayudan a hacer ¿qué? A hacer juicio. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Aquí ya viene Jesús como ese recolector. ¿Y qué vienen a hacer? Ya cuando están en la siega, ya cuando están los frutos, comienza simplemente a apartar. Ya sé que este es trigo, ya sé que este tiene fruto, de que este tiene peso, de que este tiene algo. Y también sé que esto simplemente es plaga, simplemente es cizaña, simplemente es hierba mala. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente aparta esa hierba mala y la echa ¿a dónde? Al fuego. Y el versículo 42 nos especifica de que no es cualquier tipo de fuego, sino que nos hace referencia allí del infierno. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, vemos la parte como tal de la historia, pero vemos también lo que significa ese fuego. No es un fuego pasajero, no se queda simplemente en la historia, sino que vemos que ese lugar es un lugar real donde Jesús va a venir a depositar a aquellos quienes no son trigo y van a estar allí. ¿Y qué van a estar haciendo allí? Van a estar jugando, disfrutando de su eternidad. Porque muchas veces como que dicen, no, yo me voy para el infierno y ese es el gozo, allá la parranda, Claro, no, pues así pues bueno. Pero no, la cuestión es que no es así. Es una realidad y es totalmente diferente. No es algo de placer así de mucho gozo como lo podemos ver en día, que uno representa que una fiesta es algo mejor dicho. Allá no va a ser ninguna fiesta, hombre. Ya será el lloro y el crujir de dientes, y no solamente por un par de minuticos, sino que va a ser por toda la eternidad. ¿Y qué pasa con los justos o qué pasa con el trigo? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esta parte la hemos dicho muchas veces,
que cuando venga Cristo, va a llevar a los justos, va a llevar a esa buena semilla. Y vemos que todo es obra de Dios, desde el cambiar y el poner esa semilla buena, llevarnos a ese estado de eternidad. Y añadido a eso, dar recompensa. O sea, es yo darle recompensa a ustedes por haber hecho nada. ¿Sí? Es por eso que nosotros nos centramos en el mensaje bíblico y decimos que todo es por gracia y toda la obra es de Cristo. Y la obra que comenzó Él en cierto tiempo de nuestra vida, que nos llamó, Él la continúa perfeccionando. Y vemos que es hasta el día de Jesucristo, y cuando Él venga, aún dice que esa obra continúa aquí, pero ¿en qué sentido? Presta atención acá. Entonces los justos resplandecerán como el sol en su reino, en el reino de su Padre. Esa obra que Cristo hace en la tierra con cada uno de sus hijos, que va perfeccionándose, al final, en la segunda venida, va a haber algo asombroso. No es que simplemente se continúe perfeccionando y en su segunda venida hasta ahí quede. Porque podemos pensar de esa manera, que se continúa perfeccionando mientras nosotros estemos acá, y cuando venga Jesús no va a pasar nada. Hay algo después, hay acontecimientos después de que Jesús vuelva. Y uno de estos dice que los justos, ¿qué? Resplandecerán. Resplandecerán como el sol. No es simplemente como que, usted se fue para el cielo, qué bien, ya. Está allá, está sereno, está en paz. No, es algo magnífico, no es una neutralidad de que usted ya pare de sufrir y ya. No, es más que eso. Es la idea que Dios nos presenta acerca del cielo. Dios se da el detalle de explicarnos cómo es el infierno. Y nos dice cuán mal y cuán cruel es el infierno. Nos especifica de que es fuego, de que es un fuego abrasador, de que no se apaga. Y cuando nos da esa imagen de un lloro y un crujir de dientes, es tal dolor que usted y yo no hemos podido evidenciar en la vida. Y si tenemos algún dolor, si usted se ha fracturado, si usted se ha quemado, si usted ha sufrido un accidente gravísimo, usted sabe lo que es sentir dolor. Pero la dimensión va más allá. De que si eso que ha sufrido fue duro, insoportable, muchas veces sintió desfallecer, y que desfallecer sería una buena solución porque con eso calmaría por un ratico. Nos presenta de que esto es un estado eterno de un lloro y crujir de dientes, de un dolor tan insoportable que no para. Es como cuando tú te machucas un dedo y el otro día ya estás mejor. Es como si te pegaras. No, es que no hay palabras. Es tanta la idea. Pero bueno, volvamos con la pregunta que iniciamos. ¿Cuál fue la pregunta? Estamos hablando de las personas. ¿Quiénes estarán cuando Jesús
regrese. Sí la pudimos notar en esta parábola. ¿Quiénes estarán? Solamente los cristianos van a estar. Los hijos del reino y los hijos del mal. Solamente los malos, porque los cristianos se van a extinguir. Exacto, van a ser arrebatados. Eso es otro que aclara bien. Bueno, no, vemos que va a estar todos. Y es que si tú sales al mundo, y el mundo es todo. El mundo es cuando usted coge el bus y se sienta en una silla. Y usted puede que que al lado suyo en el bus haya un cristiano y que el resto sean personas que no son cristianas. O puede ser que se encuentre dos. O puede ser que usted sea el único. Pero eso es una realidad en que nosotros vivimos. Y es una realidad la cual Dios se toma la tarea de explicarnos y decirnos que nosotros estamos en esa realidad y que debemos de trabajar ahí porque ese es nuestro campo. Así que será válido uno odiar los malos, será válido uno decir no, pero es que es tan malo, pero es que es una cizaña, es hijo del diablo. O sea, ¿es válido eso? No es válido, iglesia. No es válido. Nosotros no estamos en esa posición. Nosotros no estamos en esa posición. Y es importante acá, porque acá estamos hablando del mundo. Por eso quise que tuviera claro esto. Porque no es labor de nosotros. Porque si fuera, si el texto tratara de la iglesia como tal, sería otra cosa. Vimos que dentro de la iglesia sí hay unos estándares para corrección y sí se puede tomar unas reprensiones y sí se puede proceder de otra forma si es dentro de la iglesia, si hablamos dentro de la iglesia. Pero si hablamos acerca del mundo, debemos de tener esto en cuenta, de que siempre vamos a convivir el trigo o los buenos, o la cizaña y los no elegidos. Siempre hay que tener en cuenta eso. Gracias a Dios con el tema de las parábolas se va ampliando el panorama y ha dado todo eso como para que sea una serie misma de la segunda venida. Yo no tenía eso planeado ni nada de eso, simplemente iba progresivamente. Pero sí estamos viendo que a través de las parábolas estamos aclarando muchas cosas, estamos aprendiendo y estamos recordando cosas que fueron dichas con otras palabras. Esta misma enseñanza que está aquí por medio de parábolas se presenta a lo largo de la escritura dicha de otras formas literarias, dichas explícitamente, dichas en un discurso. Aquí, gracias a Dios, la vimos por parábolas y es lo bonito. Las parábolas tienen un mensaje. Hay que estudiarlas. Hay que estudiarlas. Algunas tomarán más tiempo. Si los discípulos le quedan difícil. Pero gracias a Dios que tenemos facilidad porque ya tenemos el canon completo. Y es más fácil para nosotros. Así que, ¿qué aprendimos de esta parábola de el trigo y la cizaña? De que siempre
en este mundo, y cuando dice en este mundo, habla acerca de la población de la tierra en general, va a haber justos e injustos, escogidos y no escogidos. De que al momento de que usted va al mundo, usted tiene señal alguna para saber quién es justo y quién es injusto. No tiene señal. De que al momento de que venga Jesús, ¿habrá señales? Sí habrá señales, ¿verdad? Porque se lo vimos. De que cuando venga Jesús, ¿quiénes van a estar? Justos e injustos. Y de que ¿cuál es la misión de nosotros? Que no es erradicar a los injustos, sino que es que ese es hacer esa labor que Dios nos dejó, de predicar, de estar con los injustos, porque es el campo de acción en realidad. Aquellos que dicen, no, yo no me junto con pecadores, con gente que no es de la iglesia, porque eso lo único que hacen es dañarme la vida. Si usted tiene ese pensamiento, piénselo nuevamente. Porque no es a lo que nosotros estamos mandados. No es lo que la Biblia nos enseña, sino que la Biblia nos da esa oportunidad, eso es un campo. No es que usted se esquive y que se esconda bajo una piedra o que no esté rodeado, no. Es cómo usted puede ser esa sal o cómo puede usted ser esa luz en medio de ese mundo. Así que, iglesia, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en realidad. Gracias a Dios que nos ha aclarado poco a poco. Y es maravilloso ver cómo uno va entendiendo poco a poco. Gracias, Padre Celestial, por regalarnos esta parábola. Gracias, Señor, por dar en mí, Señor, esa sencillez de poder explicarla como está de manera sencilla. Permítanos que seas tú abriendo nuestro entendimiento y podamos ver esas realidades, de que nos enamoremos, de que repasemos las parábolas porque tienen un mensaje precioso y que podamos tenerla en nuestra mente. Gran parte de tu mensaje lo diste por medio de parábolas. Ayúdanos a cogerle gusto, ayúdanos a entenderlas, a repasarlas y a ponerlas por obra. Porque son mensajes para vida eterna, son mensajes acerca de nuestra salvación, son mensajes acerca de nuestro comportamiento, de nuestras obras, son mensajes acerca de nuestro deber como cristianos, es mensaje acerca de tu naturaleza, de tu carácter. Contiene el Evangelio, Señor, allí. Gracias por cada uno de los que tenemos la oportunidad de escuchar esta palabra, porque es realmente una oportunidad. Muchos no tendrán esta oportunidad. Permítenos que seamos ese trigo, que seamos esa semilla buena, que nuestro fruto se pueda distinguir y que podamos hacer esa obra que tú nos demandas en este mundo, porque es en este mundo el cual tú nos has dejado. Y tú gracias, Señor, para que nos guardes, Señor, de este mundo.
no para que nos saques de este mundo, sino para que nos guardes en medio de este mundo. Damos gracias a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, iglesia, si Dios quiere, el domingo a las 9 de la mañana. Dios los acompañe. Amén.